Hola familia, bueno, estamos locos, 2 vídeos en una misma semana, no os preocupéis, no voy a hablar esta vez de la polémica de la semana. El tema está en que yo, como podcaster de corazón, a mí esto de hablar y decir cosas me nace y me surge y yo tengo ganas de contar cosas. Lo maravilloso de este mundo en el que vivimos es que tú lo escuches es optativo. Pero yo lo digo y entonces ya, aquí cada uno que haga lo que quiera, ¿no? La cuestión es que esta mañana me he levantado y mientras hacía desayunos, porque sí, amigos míos, ¿vale? Aquí el Menda Lerenda... Yo para algunas cosas me quedo desfasado, pero para otras intento ponerme al día, ¿no? El podcasting, esto de los vídeos de YouTube y tal, ¿no? ¿O qué te creías? ¿Que el Ibai ese se levanta por las mañanas y se pone a hacer desayunos? No, él se levanta a las 11 porque se ha quedado hasta las 3 streameando y tal, bueno, pero uno no puede, primero, porque soy muy viejo y luego porque no me da la vida para todo ponerme a hacer streamings, ¿vale? Y además queda raro, ¿vale? Y por la mañana hay que rendir y esas cosas, hay que hacer desayunos, hay que llevar a los niños al colegio, hay que hacer la compra, hacer las comidas y tal, ¿vale? No vivo en una mansión. Bueno, pero eso no hace que yo me quede con ganas de contar cosas. Bueno, pues me centro. Esta mañana en el desayuno, mi hijo mayor me pregunta, papá, ¿qué es un pecado? ¿Vale? Nosotros no hemos llevado a nuestros hijos al catecismo y tal, pero eso no significa que vivan aislados de la sociedad, metidos en una cueva, ¿vale? Sino que pues oyen cosas. Al final vivimos en una sociedad en la que los contenidos religiosos forman parte de la vida. Está la Semana Santa, está la Navidad, hay un montón de cosas que se van mezclando, ¿no? Y entonces en un momento dado, no recuerdo muy bien, mi hijo mayor me dice ¿qué es un pecado? ¿No? Y yo le contesto, pues un pecado es algo que hacemos o dejamos de hacer que en un momento dado es malo para nosotros o para los demás, ¿vale? Sigue transcurriendo la conversación y yo le digo, no sé por qué, mira, pues hay como 7 pecados capitales, se considera que hay 7 pecados capitales, he tenido que buscarlo porque yo me acordaba así a vuela pluma de creo que solo 5, ¿vale? Y los pecados capitales, si miramos Wikipedia, yo pienso que siguen estando muy vigentes hoy en día, después de toda una reflexión en torno a la religión, a lo que hay detrás de la religión, para qué sirve y tal, la religión o las religiones, ¿vale? Al final estos 7 pecados capitales pienso que siguen estando muy vigentes y por eso se los he ido nombrando. Alguno lo he matizado porque pienso que es restrictivo, ¿vale? En su día yo creo que hacía su función, pero que se podría hacer extensivo. Y los 7 pecados capitales son la soberbia, y yo le he explicado la soberbia como esa actitud que tenemos hacia los demás de creernos mejor que ellos, ¿vale? O de incluso creernos mejor de lo que realmente somos, ¿no? Hoy en día podríamos hablar de que esa soberbia es ese ego hinchadito que muchas veces tenemos y tal. A los podcasters se nos acusa mucho de ello, no siempre sin razón, ¿vale? La soberbia sería eso. Luego tendríamos la ira, que yo la he explicado como ese odio que sentimos hacia otras personas o incluso hacia nosotros mismos. La avaricia, que es ese deseo de tenerlo todo, de acumular, de nunca estar satisfecho con lo que tenemos y querer más y más y más, ¿vale? O sea, bienvenido capitalismo extremo siempre, ¿vale? El salvaje. La envidia, que es ese deseo, esa actitud que nos despierta el querer tener lo que tiene el otro, ya no por tener más, sino porque eso que tú tienes lo quiero para mí, ¿vale? Otro sería la lujuria, que yo he traducido como un deseo desmesurado por sentir placer, ¿vale? O sea, dirigir todas nuestras acciones hacia actos puramente placenteros, ¿vale? El placer por el placer, que en sí no tiene por qué ser malo. El problema es cuando yo abandono otras cosas por el puro placer, ¿vale? Entonces eso me estaría haciendo daño a mí, ¿vale? Cuando yo dejo de hacer cosas que serían buenas para mí a medio o largo plazo simplemente por la satisfacción del momento, ¿vale? Yo hago esa traducción. La lujuria tradicionalmente siempre ha tenido una connotación sexual casi depredatoria, ¿no? Pero yo la hago extensible
que a mí me sirve como psicólogo, a mí me sirve un poquito más. También tendríamos la gula, ¿vale? En el sentido... es muy parecido, es un poquito parecido a la lujuria. En un momento dado incluso la gula podría ser una combinación de varias. A lo mejor sería la avaricia y la lujuria juntas. En un momento dado podría ser la gula, que es el comer y comer y comer, ¿vale? En este sentido, la gula tradicionalmente se ha explicado así, pero quizás sería una mezcla de la lujuria y la avaricia. Luego tendríamos la pereza, que es ese mal de la procrastinación. Procrastinación, es una palabra difícil, ¿eh? Procrastinación, que es ese punto de postergar, porque es que ahora mismo estoy en otras cosas, ¿no? De nuevo, ¿no? La postergación de algo más costoso, también por un acto placentero, ¿vale? Que también tendría que ver a lo mejor con esta lujuria, ¿vale? No son puros, ¿no? Y ahora luego lo voy a relacionar con lo que pasa en psicología, con la personalidad, con los rasgos de personalidad, ¿vale? Esas serían los 7 pecados capitales, ¿vale? La pereza, la gula, la lujuria, la ira, la avaricia, creo que he repetido ira. Bueno, soberbia, ira, lujuria, avaricia, ira, envidia, ¿vale? Y la pereza, ¿vale? Tradicionalmente en la religión se nos ha dicho de que hay 7 virtudes, que una con la otra y tal, pero para la explicación no me era necesario. He preguntado en Twitter, ¿vale? Está la conversación si la queréis. He preguntado en Twitter si se os ocurría a la gente, ¿no? A mis miles de seguidores. Yo soy un psicologucho divulgador del 3 al 4, al final no tengo tanta gente. Estos vídeos los ven 10, 12, 15 personas. Preguntaba si seguían siendo vigentes esos 7 pecados capitales, que tienen 1500 años de historia, si no más, porque siempre son traducciones unas cosas de las otras, y si añadiríamos alguno más, ¿no? Como que este devenir de los tiempos, esta actualización, esta modernización de todo, ha creado nuevos pecados, ¿no? Entendiendo siempre pecado como esa actitud que puede hacer daño a los demás o hacerme perder cosas que al final van a ser positivas para mí, no como una ofensa a los seres divinos, ¿no? Esa era la explicación a lo mejor que se daba antes, o en culturas en las que se cree en seres superiores, castigadores, que en un momento dado buscan siempre lo mejor de nosotros mismos, no sé, pues, por motivos, ¿vale? Y en un momento dado me han propuesto como una especie de pecado nuevo, ¿no? Que sería ese... seguro que hay más, ¿vale? El que ha surgido en la conversación es ese y me ha parecido muy interesante. Proponían esa necesidad o esa actitud que tenemos de dispersarnos, ¿no? El de intentar estar a todo, el de intentar abarcar más de lo que podemos abarcar, ¿no? Y yo creo que sí que es una consecuencia propia de nuestros tiempos, ¿no? En el que todo va increíblemente rápido, en el que tenemos que estar a todo, en el que podemos abarcarlo todo, llegar a todo, incluso si no somos suficientemente ambiciosos, entonces estamos desperdiciando nuestra vida y deberíamos de aspirar siempre a lo más alto, ¿no? En ese mundo ultra conectado, hiper rápido, donde todo se puede, ¿no? Porque si puedes soñarlo, puedes lograrlo. El estar a todo resulta que hace que nos dispersemos y al final no estemos a nada, ¿no? Es ese famoso aprendí de todo, maestro de nada, o el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Pero actualmente lo estamos llevando absolutamente al extremo. Y sí que sería, a lo mejor, un poco un pecado, ¿no? En un momento dado se podría acuñar como pecado, porque sería darle la vuelta y decir, no, es que si te acabas dispersando tanto, al final descuidas amistades, descuidas tareas, te descuidas a ti mismo y encima va a aparecer un sentimiento muy grande de culpa porque, claro,
la culpa es un gran regulador social, ¿no? Un gran regulador autónomo. Cuando yo hago algo que tengo la sensación de que está mal, aparece la culpa como para decirme por ahí no, ¿no? Entonces, esa dispersión, ¿vale? Pecado capital, ¿no? La dispersión, pues podría ser. Sería una mezcla, igual que es, por ejemplo, la pereza, también sería una mezcla de otras cosas, pero me parece muy interesante, porque efectivamente nos hace sufrir, y hace sufrir a otras personas, de alguna manera, y de forma involuntaria, sería como una especie de pecado. Porque es que además hay pecados involuntarios, ¿no? Estos pecados capitales hay algunos que son involuntarios, es decir, sentir envidia no siempre es voluntario. Ser avaricioso casi se podría decir que es voluntario, ¿no? Quiero más y quiero más y quiero más. Cumple o cubre una necesidad muy interna, muy propia de querer acumular más, ¿no? De cuanto más mejor, ¿no? Soy más porque tengo más, ¿no? Más títulos, más dinero, más cosas. Llega el Black Friday, quiero esto otro, ¿no? Y eso al final me hace sufrir, pero de alguna manera es un acto voluntario. Pero la envidia muchas veces escapa a nuestro control, ¿vale? Tenemos que hacer una oposición voluntaria para caer en la envidia. La envidia fluye de alguna manera, ¿no? Y esta dispersión muchas veces también fluye y nos hace sufrir de forma involuntaria, ¿no? En todas estas estábamos, ¿no? Contra la dispersión, pues tendríamos el foco. Eso no significa producir más, significa concentrarse en algo, ¿no? De forma voluntaria. Esta era, ¿vale? O sea, no vengo aquí a dar consejos mágicos ni a decirte como gran gurú de la psicología que soy, que no lo soy, lo que tienes que hacer para ser más productivos o para ser más felices esto y esto otro. No. Era una reflexión en voz alta que me parecía muy interesante y hete aquí que os la he traído. Un breve apunte, ¿no? Lo que decía antes de que en rasgos de personalidad hay algunas cosas que están mezcladas, ¿no? En teoría de personalidad, en psicometría, muchas veces se habla de que hay una serie de rasgos que se llaman ortogonales, es decir, que un rasgo solamente mide una cosa, como por ejemplo se considera que la introversión o extraversión es un rasgo ortogonal, es decir, si yo estoy dirigido hacia adentro o hacia afuera, eso tiene poco o nada que ver con otros rasgos, como por ejemplo el neuroticismo, es decir, la de vueltas que yo le doy a las cosas, o el psicoticismo, que es esa dureza de mollera, ¿no? Ese de yo soy muy rígido, eso tiene que ver muy poco con otras cosas, ¿vale? Pero hay otros rasgos que sí que están más mezclados, ¿no? Como por ejemplo la apertura a la experiencia sería un rasgo de personalidad que está mezclado, ¿no? Entonces en psicometría, en teoría de la personalidad, muchas veces se habla de que hay una serie de rasgos que son ortogonales y otros que están... no recuerdo ahora la palabra porque todo esto es muy a vuela pluma, pero sí que están como mezclados, ¿no? Que es una mezcla de una cosa y otra que puntúan alta o puntúan baja habitualmente, ¿no? Esto en el fondo, en la práctica clínica se usa muy poco, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Los psicólogos también intentamos explicar la naturaleza humana, vamos de la manita también de los filósofos, cuidado, no me quiero apropiar de nada, pero ahí está, ¿de acuerdo? Y por eso, ¿no? El tema de los pecados, de cosas que nos hacen sufrir por nuestras actitudes, pues hay veces que son más puras, como por ejemplo, yo pienso que la soberbia podría ser algo puro, y sin embargo la gula podría ser una mezcla entre esa envidia y esa lujuria, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos todo. Al final esto no pretende ser una tesis doctoral ni nada que revolucione la teoría de la mente, ni muchísimas cosas. La teoría de la mente es otra cosa. Pero ahí está, ¿no? No sé, ¿qué piensas? Ponme algún comentario o lo que sea y seguimos el debate porque me ha parecido un tema muy interesante. ¿De acuerdo? Y poco más. Esto yo lo edito, no lo edito, un poco de colorinchis que se oiga mejor la voz y va para el YouTube, que es un poco mi segunda casa, a pesar de que yo soy, sobre todo, podcaster, por eso pongo micro y auriculares. Y poco más. Nos vemos la semana que viene, si no se me ocurre cualquier otra mierda antes. ¿De acuerdo? Chao.